¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio de la materia de Historia, Problemática y Estado Actual de la Educación en México. Mi nombre es Emilio Vilchis y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de los principios de la educación en México, precisamente del periodo de 1822 a 1921, donde vamos a recapitular algunos momentos muy significativos que han marcado la historia y obviamente que también han dado pie al estado actual de la educación. Si bien puede ser bueno, puede ser malo, vamos a analizar un poco estos acontecimientos. Y el primero que rescatamos es la reforma educativa de 1833, cuando el presidente en turno era Agustín de Iturbide. Recordemos que él gobernó un periodo corto de tiempo, de 1822 a 1823. Y bueno, el principal impulsor de este logro que rescatamos es Juan Espinosa de los Monteros, ¿no? Aquí el contexto estaba un poco, bueno, similar como lo vamos a ver en los acontecimientos que rescatamos. Existía una profunda división ideológica entre conservadores y los liberales. Había también mucha desigualdad en el acceso a la educación y además una gran influencia todavía de la iglesia, ¿no? Esta reforma se avanzó muchísimo en conseguir una educación laica. Si bien es cierto, todavía existía mucha influencia de la iglesia en la educación, se empezó a luchar por esta división o esta separación más bien de la iglesia sobre la educación, ¿no? Ya forma un poquito más el Estado un papel más activo, pero aún así es muy marcada la educación religiosa y consolidó el artículo tercero de la Constitución, no como lo vamos a ver más adelante en su modificación en 1917, pero pues bueno, sentó ciertos precedentes y también esta reforma luchó para que la educación tuviera una base más científica y racional. En este caso, la propuesta de solución, vamos a dar propuestas de solución a estos 4 logros que identificamos, pues obviamente era una conciliación por parte de las corrientes ideológicas en ese entonces, de liberales y conservadores, además de por fin poder avanzar en esa separación de iglesia y Estado. Pero bueno, vamos avanzando un poco en el tiempo hasta 1867 con la Ley Orgánica de Instrucción Pública. En ese entonces gobernaba Benito Juárez, que el periodo de su gobierno comprendió de 1858 a 1872 y el principal impulsor de este cambio, de este logro, fue Gabino Barreda. Y el contexto un poco de este logro, de esta situación que sucedió, es que había una infraestructura educativa muy carente, sobre todo en los estados del interior de la República, llámese provincia. También enfrentaba una crisis económica el país por el término de los conflictos armados con Francia y que impedía expandir un poco el sistema educativo, además que había todavía esta resistencia por parte de los conservadores a un sistema educativo sin influencia de la iglesia. O sea, ellos todavía querían que la iglesia fuera parte fundamental de la educación. Además, pues obviamente la alfabetización es algo que vamos a ver a lo largo de todos estos periodos. 9 de cada 10 personas en ese entonces eran analfabetas y pues bueno, la educación, con lo que se pretendió con esta ley orgánica de instrucción pública, es que se volviera laica, gratuita y obligatoria. Además se creó la Escuela Nacional Preparatoria bajo un enfoque positivista y científico y ya bajo un control del Estado propiamente, quitando un poco más poder a las iglesias. Todavía estaba un poco renuente, pero sin duda pues se intentaba. La alternativa que se propone para esta problemática es la creación de un modelo de educación comunitaria, ¿no? Si bien el contexto era de crisis económica, se podía avanzar en esta como manera de colaborar para que los maestros pudieran, obviamente, estar de lleno en su formación y ofrecer una educación integral, pero a cambio como de sus servicios para que les pudieran dejar vivir en las haciendas y pues obviamente impartir educación en esta provincia, ¿no? También se propone el refuerzo de instituciones para dar más cabida a los estudiantes, lo que veíamos un poco de la escuela lancasteriana, que fuera económica y que se atendiera a una gran cantidad de estudiantes. El tercer logro es, bueno, la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes en el año de 1905 bajo el mandato de Porfirio Díaz, que él gobernó de un periodo de 1876 hasta 1911, el porfiriato que ya todos conocemos un poquito, hemos olvidado hablar de él. Y el principal impulsor de esta reforma o de este logro sería Justo Sierra,
El contexto social y educativo de esa época estaba plagado por la desigualdad. Si bien el porfiriato trajo modernización y crecimiento económico, solo lo trajo para las élites o para pues, ciertos sectores privilegiados de la sociedad, ¿no? La analfabetización seguía siendo un grave problema y bajo este modelo económico de Porfirio Díaz estaban muy de moda, o bueno, era sistemático, las haciendas y latifundios donde había mucha explotación laboral y casi nula o nulo acceso a la educación más bien. La solución que proponemos aquí en este programa es la implementación de un modelo económico que dejara fuera la explotación de obreros e indígenas y que en las haciendas se creara un pago justo con educación para mejorar la condición misma de esos lugares, ¿no? Eh, y bueno, finalmente, y para concluir con este primer episodio, es el artículo tercero constitucional de 1917, bajo el mandato de Venustiano Carranza, que gobernó desde el 1917 hasta 1920. El precursor de esta ley fue José Vasconcelos, y para esta época México estaba en la etapa más violenta de la revolución, de este cambio social que sufrimos en 1910, y estaba en pleno proceso de reconstrucción. Recordemos que fue un proceso violento en la historia de México, y la desigualdad en el alfabetismo seguían presentes y latentes, a pesar de que con la salida de Porfirio Díaz los ideales de justicia social y derechos para campesinos y obreros comenzaron a permear las políticas. Aún quedaba mucho por hacer. Las iglesias y haciendas seguían con uno de la educación religiosa, pero con la creación de este artículo se estableció que el Estado debía garantizar el acceso a la educación, ¿no? También a raíz de esta nueva redacción del artículo constitucional se crearon escuelas rurales y urbanas, además de otorgarles su carácter de laico, gratuito y obligatorio. Eso ya es muy importante, sentando las bases a lo que el sistema que conocemos hoy día. Entonces, bueno, finalmente para esta problemática se propone la una solución de conciliación entre las clases políticas en épocas de reordenamiento social, y la oportunidad de empezar un sistema pues prácticamente nuevo, ¿no? Hubiera sido una buena oportunidad o una buena acción empezar desde cero un sistema educativo. Sin embargo, se reconstruyó el incipiente sistema que existía, y bueno, te omitieron quitar un poco los errores de la desigualdad, la ignorancia y la explotación. Pero sin duda estos 4 momentos en la historia de la educación en México creo que son importantes recalcarlos, perdón, y pues nada, esperemos que hayan disfrutado este contenido, y que pues sobre todo que les haya enseñado un poco y hayan aprendido algo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.